Bienvenidos una vez más a La Voz de Consultor Salud. En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora el 11 de abril, queremos saber más acerca de esta enfermedad. Por eso tenemos al doctor Juan Camilo Rodríguez, especialista en neurología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos prestos para hablar de lo que ustedes consideren. Bueno, doctor, empecemos por cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad del Parkinson. Bueno, mucha gente del común, digamos, entiende que la enfermedad de Parkinson tiene temblor y tendemos a pensar que todas las personas que tiemblan tienen Parkinson. Entonces, pues el temblor es uno de los síntomas que se presentan en la enfermedad. Sin embargo, hay que recalcar que no necesariamente el no tener temblor no significa que no tengamos Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson habitualmente cursan con lentitud, que es probablemente el síntoma más importante. Los pacientes muchas veces se quejan de rigidez en las extremidades, entonces notan como que las extremidades las sienten más rígidas, les cuesta más trabajo realizar las cosas. Y muchos de los pacientes además tienen alteraciones de la marcha que condicionan, digamos, su velocidad y su calidad de vida de manera importante. Bueno, doctor, ¿y cuáles podrían definirse que son las principales causas de esta enfermedad? Eso es una buena pregunta y es una pregunta que llevamos mucho tiempo haciéndola, porque, digamos, la enfermedad de Parkinson, nosotros tenemos muy claro qué estructuras se dañan en el cerebro, pero digamos que no hay mucha claridad de por qué esas estructuras se dañan. La enfermedad de Parkinson, digamos que su causa más importante es un daño en la sustancia negra, aunque sabemos que pues, se produce un daño en otras estructuras del cerebro, pero se daña una estructura que se llama sustancia negra, que queda en el tallo cerebral y que tiene que ver con todos estos síntomas que les comentaba, con el control del movimiento, con la rigidez, con el tono que tienen los pacientes en las extremidades. Y cuando se dañan o se mueren alrededor del 70% de estas neuronas en esta estructura, pues los pacientes empiezan a hacer todos esos síntomas que hemos comentado. ¿Y este diagnóstico se hace a través de qué exámenes? Habitualmente cuando hay una enfermedad neurológica, digamos que los pacientes siempre tienden a pensar que la prueba de imagen cerebral pues es necesaria para hacer el diagnóstico. Hay que decir que la enfermedad de Parkinson realmente lo que necesita es un buen criterio clínico, es decir, que la persona, el neurólogo que está examinando al paciente, conozca la enfermedad y sepa qué elementos clínicos hay, o sea, con un buen examen físico, con una historia clínica detallada, y con esas cosas uno puede llegar al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Hay casos dudosos, hay casos que a veces nos toca recurrir a otras pruebas, que incluyen las pruebas de imagen cerebral, que incluyen inclusive estudio de nervio y músculos, y incluyen algunas pruebas de sangre, para determinar que el paciente no tenga una causa diferente a ese síndrome parkinsoniano. Pero en general hay que decir que es una adecuada historia clínica y un examen físico adecuado con un especialista que tenga el conocimiento adecuado para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Doctor, ¿y qué factores de riesgos estarían asociados a la enfermedad? ¿Cuáles son, no sé, las personas, digamos, más propensas a padecerla? Sí, en esto hay, digamos, hay un dato interesante y es que muchas veces tenemos a pensar que la enfermedad de Parkinson se da en gente mayor y ese es un factor de riesgo. Digamos, la edad es un factor de riesgo. No significa que la edad cause la enfermedad de Parkinson, pero sí es un factor de riesgo. Es decir, vemos que un pool importante de gente que tiene Parkinson es mayor. Pero el mensaje también muy importante a dejar es que no necesariamente todos los pacientes son de edad mayor. Esto lo vemos también y de hecho cada vez más frecuente en gente joven. No está muy claro el factor que está condicionando esta aparición de la enfermedad de Parkinson en gente más joven. Habría varias teorías. Una es que se está diagnosticando más la enfermedad, otra es que hay factores ambientales, factores tóxicos, inclusive la alimentación y digamos, las actividades físicas que hace el paciente. Pero sí es verdad que la enfermedad de Parkinson la podemos ver en un pool importante, un espectro amplio de edad, pero la edad es un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo que uno puede considerar, por ejemplo, una alimentación inadecuada, por ejemplo, tener familiares con enfermedad de Parkinson, porque sabemos que la enfermedad de Parkinson puede ser, digamos, familiar entre un 5 y un 10% de los casos y lógicamente la exposición a ciertos tóxicos que podrían condicionar la aparición de la enfermedad.
En el mundo, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para reducir los síntomas de esta enfermedad y estos tratamientos se encuentran disponibles en Colombia? Esa es una excelente pregunta y es un mensaje que debemos dejar claro en los oyentes, ¿no? Y en las personas que nos están viendo. La enfermedad de Parkinson tiene múltiples tratamientos. Hay que definirlos, digamos, no solamente desde el punto de vista de fármacos, sino también desde el punto de vista de la cirugía y desde el punto de vista de algunas inyecciones y otras terapias que se hacen. Digamos que la gran mayoría de pacientes están enmarcados dentro de un tratamiento médico farmacológico. Y en ese punto hay que decir que Colombia, por fortuna, el sistema de salud actual tiene cobertura de de un pool supremamente importante de medicaciones para tratar la enfermedad, no solamente un solo medicamento que se utiliza para tratar la enfermedad, de hecho tenemos pastillas, tenemos parches, tenemos inyecciones que pueden ayudar a tratarlo y que, digamos, porque siempre tendemos a hacer la comparación con sistemas de salud externos, de que tienen muchas más opciones, etcétera, podemos decir que Colombia tiene un pool casi completo de disponibilidad de medicaciones para el Parkinson. Hay que decir también que la cirugía de Parkinson, que pues no es para todos los pacientes, pero es para pacientes adecuadamente seleccionados con una enfermedad de Parkinson avanzada, también la tenemos disponible en Colombia, por fortuna, y además cubierta por los planes básicos de salud, es decir, por las EPS. En consonancia con esto, ¿cuáles serían los desafíos más comunes que enfrentan los pacientes con Parkinson en acceso a tratamientos y medicamentos? Yo pienso que hay varios desafíos que enfrenta la persona con Parkinson. El primer desafío es consigo mismo el intentar entender la enfermedad, porque muchas veces hay muchos mitos con respecto a la enfermedad. Muchas veces se piensa que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que va a dejar rápidamente al paciente en silla de ruedas, que lo va a dejar desmemoriado, que lo va a dejar tullido, como dicen comúnmente. Y no es verdad eso. Si los pacientes habitualmente se comportan de una manera muy diferente, la gran mayoría de pacientes no están en silla de ruedas, la gran mayoría de pacientes no tienen deterioro cognitivo importante. Entonces eso es importante. Entonces el primer desafío es consigo mismo. Pero lógicamente hay otros desafíos. Otro desafío importante es hacer un adecuado diagnóstico porque hay enfermedades que se parecen a la enfermedad de Parkinson, pero que no son Parkinson y que pueden tener una connotación pronóstica diferente y un tratamiento diferente. Por lo tanto, es muy importante que se haga un adecuado diagnóstico y en eso los especialistas en Parkinson insistimos frecuentemente en que haya una buena formación por parte de los profesionales para que puedan hacer un adecuado diagnóstico. Y en cuanto al sistema de salud, yo creo que pues simplemente es que tengan el acceso a las personas, digamos, dotadas del conocimiento para poder dar un buen diagnóstico. Entonces, a veces vemos que de pronto el paciente no lo remiten rápidamente al neurólogo porque de pronto están considerando otro diagnóstico o de pronto consideran que esos síntomas son explicados por la vejez. Entonces, a veces los pacientes están demorando es en que los vea el neurólogo o el especialista en Parkinson para esto. Y finalmente, otro desafío importante es los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson avanzada. eh, Necesitamos muchas veces emplear medidas, incluida la cirugía u otro tipo de, digamos, estrategias que a veces son de alto costo y que a veces tienen cierto tipo de demoras, pues, en la autorización, en estas cosas, o algunos, digamos, sistemas de salud en los cuales no se les indica la cirugía porque probablemente no se tiene conocimiento de que existen determinadas opciones terapéuticas. ¿Qué derechos humanos suelen verse afectados en las personas con Parkinson y qué se suele hacer al respecto, si es que se afectan algunos de sus derechos? Uy, bueno, esa es una pregunta curiosa, interesante. Pues, lógicamente uno tiene derecho a la salud, ¿no? Entonces, pues todo lo que gira en torno a disponibilidad de medicamentos, en disponibilidad de opciones terapéuticas, en disponibilidad de imágenes diagnósticas, disponibilidad, por ejemplo, de las terapias físicas, de las terapias ocupacionales, de las terapias del lenguaje. Todo eso en la medida en que le genere problemas de proceso o problemas de demora o problemas de indicación, pues lógicamente iría en contra de los derechos humanos del paciente, ¿no? Yo creo que lo más importante en estos casos es, porque a veces la impresión que me da no es tanto, no siempre el problema es de que no se le autorice un procedimiento, no se le haga, sino a veces es porque no se conoce que ese procedimiento se hace.
Entonces, si tú tienes un paciente, por ejemplo, con una enfermedad de Parkinson, que puede tener una indicación de cirugía, pero tú no sabes que existe la cirugía o que no tienes disponible esa cirugía en tu sistema de salud o en tu EPS, pues entonces nunca le vas a mandar o nunca le vas a indicar al paciente eso o no lo vas a mandar a los especialistas habituales. Entonces, por eso es tan importante estos días que concientizan al mundo, porque esto es el Día Mundial del Parkinson, pero es un día de una concientización, es decir, de saber que hay una enfermedad que existe, pero también que hay múltiples opciones terapéuticas para tratar con los pacientes, que los pacientes se enteren mejor de qué es esta enfermedad, de que no haya tanto mito de esta enfermedad, que nosotros los especialistas podamos, digamos, hacer mayor divulgación de esta patología y que cada día se vaya sabiendo más de la enfermedad, inclusive para nosotros, porque tampoco los especialistas de Parkinson no las sabemos todas, yo creo que nadie se las sabe todas acerca de una enfermedad, nosotros aprendemos todos los días de los pacientes, de los colegas, etcétera. Entonces hay que estar continuamente actualizándose y continuamente generando esas concientizaciones en las personas y en el mundo. Y ya para hablar específicamente en Colombia, ¿qué datos se tienen sobre la incidencia y prevalencia de la enfermedad? Esa es una buena pregunta. Sabes que el Parkinson, a ver, los estudios epidemiológicos a veces en Colombia no son tan fáciles porque implican unos costos importantes, porque implican una serie de tecnología importante, pero sí podemos decir que, digamos, la prevalencia a nivel de Colombia es alrededor de 22 en 100.000 habitantes. Esto se ha hecho en estudios pequeños. Realmente la presunción es que hay más y de hecho otra de las cosas importantes es que la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos nuevos de la enfermedad está aumentando. No está claro si es porque estamos, digamos, filiando mejor o si estamos diagnosticando más esos casos o los estamos pillando más o es porque realmente se está aumentando la incidencia de la enfermedad por fenómenos netamente epidemiológicos o degenerativos. Sí es claro que, digamos, la tendencia mundial y donde se han hecho estudios epidemiológicos muy precisos en Estados Unidos y en Europa, sí hablan de que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de esta enfermedad va a aumentar casi al doble en el año 2050. ¿Qué avances recientes se han realizado en la investigación de la enfermedad en el mundo? Bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho, digamos, en la parte de la cirugía del Parkinson, es decir, cada vez están saliendo dispositivos más modernos que permiten hacer, porque la cirugía del Parkinson básicamente consiste en introducir un electrodo en el cerebro, en unos poquitos muy pequeños, y alojarlo en un núcleo específico que tiene que ver con los síntomas del Parkinson. Al realizar esta estimulación por medio de ese electrodo o de esos electrodos, se permite que el paciente le mejoren muchos síntomas del Parkinson. Entonces, digamos que el avance tecnológico ha permitido que esta cirugía cada vez tenga mayor precisión, mejor estimulación, menos daño posoperatorio. Entonces, son avances importantes y que en el futuro prevén que el propio dispositivo pueda hacer, digamos, unas lecturas adecuadas de ese núcleo y generarle, digamos, mayor mejoría al paciente a nivel de sus síntomas. Pero también tenemos cosas interesantes a nivel del diagnóstico. Recientemente han salido pruebas, unas pruebas de sangre, curiosamente, y estos estudios se están haciendo, se están probando en Japón ahora, en los cuales muestran que con una muestra de sangre se pueden medir ciertos compuestos, llamamos de alfa-sinucleína, y que podrían determinar no solamente si el paciente tiene Parkinson o no, sino el riesgo que tiene el paciente de hacer Parkinson. Por eso es muy interesante esos estudios porque plantean una nueva herramienta diagnóstica que puede darnos muchas herramientas para saber qué está pasando con la enfermedad muchos años antes. ¿Y eso por qué lo enfatizo? Porque la gente tiende a pensar que la enfermedad de Parkinson empieza, digamos, a ver o a hacer los cambios en el cerebro en el momento en que el médico diagnostica la enfermedad o en el momento en el que inician los síntomas de la enfermedad. Y lo que sabemos actualmente de esa enfermedad, de la enfermedad de Parkinson, es que muy probablemente el daño en el cerebro empezó 10, 15, 20 años antes, pero el paciente no hace síntomas porque todo el sistema intenta compensar la situación y lo logra durante muchos años. Entonces el paciente no refiere ningún síntoma, pero a la vuelta de 15, 10, 15, 20 años, pues el paciente ya con una muerte de un 70% de neuronas en esa zona del cerebro, pues empieza a hacer los síntomas. Entonces, tener herramientas diagnósticas tempranas nos va a permitir saber mucho antes
qué pacientes van a tener Parkinson y por lo tanto establecer medidas terapéuticas y conocer más acerca de la enfermedad y quién dice que no, una posible cura. ¿Existen algunas medidas preventivas para desarrollar el riesgo a sufrir o desarrollar la enfermedad del Parkinson? Realmente esa es otra pregunta que siempre hace y que también está muy en investigación. La verdad es que pues siempre lo que recomendamos los médicos con respecto a muchas enfermedades neurológicas es que el paciente pues tiene que tener una adecuada alimentación, que tiene que tener una adecuada realización de actividad física y que debe controlar las enfermedades que tiene, particularmente los factores de riesgo vascular. En cuanto a que haya un factor determinado que prevenga que un paciente le dé Parkinson, no, hasta el momento no lo hay, ni hay medicamentos. Hace unos años salió un medicamento que se intuyó que podría tener un factor neuroprotector, pero que finalmente los estudios mostraron que no. Entonces, en este momento, digamos, no contamos por el momento y hasta donde tengo actualizado, no hay ningún medicamento neuroprotector para el Parkinson ni medicamentos que prevengan la enfermedad. En esto se está trabajando mucho porque, digamos, hay ciertos estudios que le llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que pacientes que tienen una ingesta de café, lo que se veía en grupos cuando comparaban era que el café se presentaba menos la enfermedad en el grupo de los pacientes que tomaban café versus los pacientes que no tomaban café, pero esto no ha sido confirmado ni se puede decir en este momento que el café prevenga la enfermedad de Parkinson. Simplemente se ha visto que pues, los pacientes que toman más café tienen menos Parkinson. ¿Eso por qué lo digo? Porque a veces se genera una desinformación pensando que el café previene la enfermedad de Parkinson y en muchos casos se dice eso a los pacientes y no es verdad. Realmente el café lo único que se ha encontrado es una asociación de que en esos estudios que han encontrado parece que el café, los pacientes que toman café produce menos, pero no está claro si el café realmente es un factor protector o no. Y la otra cosa, por ejemplo, fíjate esta connotación. Se ha visto que los pacientes que fuman más tienen menos Parkinson. Entonces, eso no significa que uno vaya a inducir al paciente a que vaya a fumar. Pero lo que sí es interesante de ese dato es que puede haber algún factor en el tabaquismo, sea la nicotina, y de hecho está en investigación, u otro factor del tabaquismo que está haciendo probablemente o que es un factor protector de la enfermedad. No lo sabemos y en eso se están haciendo estudios, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que se están haciendo, pero en este momento tú no podrías decir específicamente, haz esto para que no te dé Parkinson. En este momento no lo hay. Doctor, ¿y qué estrategias podría recomendar para la promoción y prevención de la enfermedad? Pues hay varias, es decir, y varias y desde todos los actores del sistema de salud. Por ejemplo, desde el punto de vista del paciente, que si está teniendo estos síntomas o que si alguien le está indicando que tiene el potencial de tener una enfermedad que se parezca al Parkinson, que sea Parkinson, pues que consulte a los especialistas habituales. Ojalá en el menor tiempo posible dentro de lo que permita su sistema de salud. Desde el punto de vista de los médicos es muy importante que pues cada vez conozcamos más la enfermedad, que estemos mejor formados, que sepamos exactamente cuáles son la enfermedad de Parkinson y cuáles son las enfermedades afines, porque a veces tenemos casos en los que los pacientes se les dice que tienen Parkinson durante muchos años y resulta que tienes otra enfermedad. Entonces sí es muy importante que cada día nosotros como médicos y no solamente los neurólogos, sino los médicos generales, que muchas veces son los que son la primera base de este abordaje terapéutico, pues estén entrenados en reconocer la enfermedad. Y de hecho, cada día, digamos, con el tiempo, hemos ido enfocando también charlas para los médicos generales para que ellos también estén enterados y sepan diagnosticar la enfermedad. Y desde el punto de vista de los sistemas de salud, pues hombre, que intentemos agilizar el proceso para que un paciente cuando tiene esta enfermedad pues llegue rápidamente a los especialistas y a las personas idóneas para que no solamente se haga un adecuado diagnóstico, sino un adecuado tratamiento y un tratamiento persistente, porque esa es la otra situación. No solamente es hacer un diagnóstico adecuado, no solamente es dar un tratamiento adecuado, sino que ese tratamiento le demos continuidad. Y yo creo que en esta última época estamos, digamos, evidenciando situaciones de desabastecimiento con medicamentos que son una cosa muy seria para un paciente, porque los pacientes con Parkinson no se pueden quedar sin sus medicamentos habituales. Y la cosa no es tan sencilla como parece, en la cual cuando falta un medicamento se le manda al médico para que le mande otro. Eso no es una situación tan sencilla porque
hay ciertos medicamentos del Parkinson que no se pueden reemplazar. Tú no los reemplazas como de un analgésico a otro. Hay medicamentos del Parkinson que tienen propiedades y una fisiología específica que no la va a reemplazar otro medicamento. Por lo tanto, ese también es un llamado a los sistemas de salud a que, lógicamente, se optimicen los procesos y que el paciente y que los médicos y los especialistas habituales puedan ver a estos pacientes para que pues tengan acceso mejor a y tengan mejor tratamiento de su patología. Y otra cosa importante es también la cuestión de herramientas que tenga el paciente para tener una calidad de vida más saludable. Y de hecho eso es muy importante también como sociedad. Es decir, los pacientes con Parkinson, como hemos dicho acá, pues tienen limitaciones en su movilidad. Entonces, el tener limitación en la movilidad le plantea una serie de barreras importantes. Por ejemplo, el acceso a los sistemas de transporte. Por ejemplo, el acceso a un edificio. Por ejemplo, el acceso a una clínica. Entonces, cuando un paciente tiene una limitación en la movilidad, pues hay que intentar que las estructuras donde el paciente tiene que acudir tengan la posibilidad y que se piense también en estos pacientes que tienen discapacidad motora, para que ellos tengan una facilidad, por ejemplo, de que los puedan subir en una silla de ruedas, que sea más fácil que se lleven, que tengan barreras de soporte, que no tengan, digamos, estructuras que impliquen un riesgo de caída. Todo eso es muy importante. Y todo eso que parece muy simple es una de las grandes diferencias con los países desarrollados en Europa y en Estados Unidos con respecto a nosotros. Y es que estos países, muchos de los países, tienen muy bien montada todas estas medidas, que si quieres llamar arquitectónicas o estructurales, que inclusive de transporte, que le permiten al paciente tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias nuevamente, doctor, por aceptar nuestra invitación y ya para terminar, un mensaje final para las personas que están padeciendo en este momento la enfermedad. Bueno, mi mensaje, yo por mi filosofía de vida soy una persona muy positiva, me gusta pensar siempre en positivo y el mensaje es de total positivismo. Yo creo que entre más conozcamos la enfermedad nosotros y los pacientes, pues vamos a tener más herramientas para poder dar tratamiento. Un mensaje importantísimo, es decir, que hay muchas herramientas terapéuticas que se pueden emplear, que adecuadamente empleadas pueden mejorar mucho la calidad de vida, que no solamente hay medicamentos, sino también hay cirugía, que también hay terapias, que también hay una serie de cosas que podemos emplear para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que la investigación ahora mismo está muy, muy en boga y la inversión que se está haciendo en esta enfermedad es muy alta porque de hecho muchas personas importantes en Estados Unidos y en España, en Europa en general, están haciendo inversiones importantes en la investigación de esta enfermedad, que están saliendo nuevas herramientas diagnósticas que nos van a permitir conocer mejor la enfermedad y probablemente llegar mucho más finamente a qué es lo que está generando la enfermedad y que sigan para adelante y tiren para adelante, que hay días buenos, días no tanto, pero que hay que tirar para adelante y vivir el día a día y saber que pues hay personas que queremos ayudar. Muchas gracias. Él fue el doctor Juan Camilo Rodríguez para Consultor Salud.